nuestro Señor comenzó su ministerio público orando. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lucas 3, versículos 21 y 22. Jesús, el Hijo de Dios, es bautizado en el Jordán y comienza de esta forma su ministerio público. Juan el Bautista lo había anunciado y ahora él hace cola entre la multitud de israelitas que se habían arrepentido por la predicación de Juan y oraban confesando sus pecados antes de ser bautizados. El Hijo de Dios, perfecto y exento de pecado, no tenía pecados que confesar, pero a pesar de ello, Lucas nos cuenta que oró en ocasión de su bautismo. Ningún otro evangelista menciona este detalle, lo cual parece indicar que el Espíritu Santo quería hacernos ver que el ministerio público de nuestro Señor comenzó en obediencia y en oración. Dios como hombre sobre la tierra y orando. ¡Qué condescendencia! ¡Cuánto nos avergüenza esta humildad! Lucas es el único evangelista que ha relatado no solo la primera, sino también la última oración de Jesús antes de su muerte. Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. El ministerio de nuestro Señor comenzó con oración y terminó con oración. Su obra estaba enmarcada por la oración y mostraba una total dependencia de su Padre. La raíz de todos los pecados es la propia voluntad, la independencia y la realización personal. La primera fase del diablo que la Biblia nos transmite es: ¿de veras ha dicho Dios? Génesis 3:1. Y lo primero que dice el faraón de Egipto, el opresor del pueblo de Dios, refleja arrogancia y altivez. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Pero aquí, a la orilla del Jordán, vemos al Creador y sustentador de todo ser viviente comenzando con humilde oración el camino difícil que tomaría en la cruz del Gólgota. Quien este amor sondear nos diera, de Dios el Hijo, el Creador, para el periodo de esta tierra, siervo humilde y buen pastor. Henry Roycer. Mientras las personas a orillas del Jordán no visualizaban ni comprendían la importancia de esta escena, Dios no puede callar ante ella. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y se oyó la voz de Dios: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El gozo del Padre expresa por su Hijo y la confirmación del Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de una paloma, símbolo de pureza, sencillez e inocencia, nos muestra a nosotros, los que seguimos a Jesús, la disposición y el compromiso que Dios confirma y bendice. Por supuesto, nuestro Señor tenía el Espíritu Santo en todo momento en su interior, y es un error el que algunos predicadores enseñan que aquí está el bautismo del Espíritu de Jesús. Quizás nos ayude una figura del Antiguo Testamento para entender correctamente el significado de esta escena. En las leyes de las ofrendas de Levítico, capítulo 2, versículo 1 al 10, vemos que la oblación debía consistir de harina fina, aceite e incienso. Debía ser una ofrenda amasada con aceite cocida al horno o tortas untadas, ungidas con aceite. No es difícil describir el significado tipológico. La harina fina refleja la pureza y la perfección moral de nuestro Señor. El aceite se sabe ya que es la figura del Espíritu Santo, mientras que el incienso habla de entrega y dedicación. Así en el Señor Jesús como hombre habitaba el Espíritu Santo, idéntico a él, pero al mismo tiempo estaba ungido por él, lo cual se hizo visible para todas las personas en el bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Quizás hallamos aquí también el cumplimiento de la profecía de Isaías 42:1 y del Salmo 89, del versículo 20 al 21. He aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Hallé a David mi siervo, úngilo con el aceite de mi santidad.
Mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortalecerá. En el Antiguo Testamento, el hecho de ungir a un rey, un sacerdote o un profeta era la confirmación pública a la instauración para una misión especial. Y esto precisamente es lo que ocurrió aquí en la venida de Jesús después de su bautismo. Dios confirmó la misión y la autorización de su Hijo con una señal visible para todas las personas. Como discípulos de Jesús, ¿qué podemos aprender de estas observaciones? Una vida fructífera para la gloria y gozo de Dios y de bendición para nuestros prójimos debería comenzar y terminar con oración, como señal de nuestra dependencia de Dios. Cada día, cada momento, toda nuestra vida debería estar enmarcada por la oración. Cuál valioso es el consejo enfático de C.H. Spurgeon. No veáis a nadie antes que ya hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas a tu trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración, de otra forma perderás la competición. Cada día de mi vida déjame mostrar toda gloria recibida en todo lugar, que se vea por mi hablar y callar que tu mano todo puede transformar. W. Kidd. Los biógrafos del conocido explorador de África y misionero David Livingstone relatan cómo en las ciénagas de Italia, completamente desfallecidos, sufrieron de úlceras y hemorragias internas. Tuvo que ser llevado por sus oyentes en una camilla. Para la noche le hicieron una cabaña para protegerlo contra la llovizna. Frente a la entrada de la cabaña pusieron a un chico para que pudiera oírlo si lloraba. Cuando este chico entró a las 4 de la mañana para ver cómo se encontraba el misionero, no estaba en la camilla, sino arrodillado delante de ella. Lleno de preocupación y temor, llamó a los otros colaboradores para que se acercaran con temor a la figura arrodillada. Profundamente impactados, se dieron cuenta de que Livingstone ya estaba frío y rígido. David Livingstone había terminado de rodillas su gran misión en el corazón de África y había pasado a la eternidad orando como su gran maestro, solo pero no abandonado. Pocas semanas antes, en su último cumpleaños, había escrito en su diario: mi Jesús, mi Rey, mi todo. Nuevamente te entrego toda mi vida. Acéptame y concédeme, oh Padre digno, concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén, y que así sea. Donde se obra sinceridad, se abre el cielo y Dios reconoce nuestro servicio y contesta nuestra oración, a veces de manera impresionante. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del versículo 23 al 31, leemos acerca del primer culto de oración de la joven iglesia en Jerusalén. Los principales judíos, con sus ancianos y sacerdotes, habían amenazado e intimado a Pedro y a Juan después de su predicación del Evangelio y su llamamiento al arrepentimiento, para que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. A hombre puede comentar delante de la iglesia, reunidas sus vivencias y provisiones de hablar, empezaron a orar unánimes, y Dios respondió sus oraciones. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban comenzó a temblar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Hemos tenido alguna experiencia parecida, personalmente o como iglesia? Hubo y hay en nuestras reuniones de oración momentos en los que el Espíritu Santo puede desencadenar movimientos capacitándonos con fuerza espiritual para nuestras tareas evangelísticas o de otro índole. Y por lo contrario, se caracterizan nuestras reuniones de oración por el cansancio, la rutina, el aburrimiento adormecedor, donde hay que despertar a cientos de hermanos después de haberse levantado de la oración de los demás, como lo he vivido yo en mi juventud. Esta desagradable situación ya no ocurre más allí, porque se ha suprimido el culto de oración semanal por la falta de interés, siendo sustituido por reuniones en los hogares. El ser lleno del Espíritu Santo no debería ser un tema intocable para nosotros, solo por el hecho de que cientos de círculos han abusado de ello y lo han manipulado.
El Nuevo Testamento nos exhorta a crear las condiciones para que esto ocurra. En Efesios 5, del versículo 18 al 21. Es triste si estas experiencias las conocemos solamente de haberlas leído en libros o relatos misioneros. El gran avivamiento en Inglaterra y América casi siempre se ve relacionado con el 1 de enero de 1739. En ese día, John, Juan y Carlos Wesley, otros 4 metodistas de Londres y 60 hermanos de Hartnut estaban reunidos en una cena fraternal en la sociedad londinense de Peterland. Juan Wesley relata en su diario lo que ocurrió en ese día notable. Eran cerca de las 3 de la mañana y nosotros continuábamos perseverando en nuestras oraciones, cuando nos sobrevino el poder de Dios de tal manera que muchos lloramos de gozo y otros de los presentes cayeron al suelo. Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en la presencia palpable de Dios, exclamamos a una sola voz: Te alabamos, oh Dios, reconocemos que tú eres el Señor. 3 días más tarde se llevó a cabo otro encuentro y John Whitfield anotó en su libro: Perseveramos en ayuno y oración hasta las 3 y nos despedimos con la firme convicción de que Dios iba a hacer grandes cosas con nosotros. En las semanas que siguieron, Dios dio un avivamiento, primero en Inglaterra, luego en América. John Whitfield y Juan Wesley predicaron el Evangelio a veces a más de 30.000 y a 50.000 oyentes al aire libre. El Espíritu de Dios puede obrar tan poderosamente en aquel entonces que no solo miles de personas se convirtieron, sino las condiciones sociales, la moral y la política cambiaron de forma duradera.